Hola amigos, en esta oportunidad vamos a estar desarrollando una inteligencia artificial capaz de convertir los grados Celsius en grados Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Aquí como podemos observar tenemos nuestra lista de datos. Tenemos exactamente 17 datos de entrada, los cuales cada uno de estos son en grados Celsius. Y aquí podemos ver que tenemos uno en grados Fahrenheit. Ahí podemos ver cuál es la ecuación, que es el grado Celsius por 9 quintos más 32. Grado Kelvin, que sería el grado Celsius más 273.15. Y finalizando, grado Rankine, que sería el grado Celsius por 9 quintos más 491.67. Esto de acá lo vamos a estar convirtiendo a los diferentes grados utilizando netamente la inteligencia artificial. Para eso vamos a utilizar Google Colab y vamos a utilizar varias librerías como lo es TensorFlow, NumPy y otras que vamos a ir viendo en el desarrollo del video. Nos dirigimos a nuestro buscador, donde vamos a escribir Google Colab. Este entorno nos permite compilar diversos programas. En este caso vamos a utilizar lenguaje Python. Nos dirigimos al botón de dice nuevo cuaderno. Listo. Cerramos las notas de la versión y vamos a seleccionar en el tipo de entorno de ejecución TPU, que significa unidad de procesamiento tensorial óptima para trabajar con inteligencia artificial. Vamos a importar nuestras librerías. TensorFlow, que nos permite trabajar con redes neuronales. NumPy, permite trabajar con matrices y entornos matemáticos. Y sklearn, que nos va a permitir dividir las columnas de las variables. En este caso vamos a tener una columna de datos de entrada para el entrenamiento y 3 columnas de datos de salida. Le damos compilar y agregamos otra línea de código. Listo. Entonces, vamos introduciendo nuestros datos para entrenamiento, los datos de entrada, los cuales van a ser los grados Celsius. Entonces, vamos a introducir uno por uno los datos. Recordemos que los datos de entrada son datos de grados Celsius y la salida van a ser 3 datos. Tenemos uno de entrada, 3 de salida y la salida está en grados Fahrenheit, grados Kelvin y grado Rankine. Listo. Una vez terminados de ingresar los datos de entrada, le indicamos que son de tipo flotante. Listo. Entonces, ahí están los datos de entrada y los datos de salida. Pues adelante esto para no hacer tan largo el video. Ahora vamos a utilizar la diferencia entre datos de entrenamiento y los datos de prueba. Esto es necesario porque necesitamos que los datos de salida, ¿sí? Los datos que nos va a arrojar sean 3 datos tomados de un solo dato de entrada. Entonces eso los va a tener que dividir para que nos pueda dar esas 3 respuestas. Entonces ahí, como podemos ver, va a dividir un dato de entrada de Celsius en diferentes columnas, las cuales van a ser Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Esto ya es netamente las sentencias de la librería. Estos pues valores que se le dan para que la librería pueda ejecutarse. Compilamos y agregamos otra línea de código. Aquí es donde vamos a empezar a ubicar nuestras diferentes capas de redes neuronales. La primera que vamos a ubicar, la red oculta, la red neuronal oculta. Entonces va a tener 3 neuronas,
por decirlo así, y una de entrada. Una capa de entrada, que es una capa, digámoslo así, visible, va a ser donde nosotros podamos ingresar nuestro dato de entrada. Esta red neuronal va a tener tres capas ocultas, una de entrada y una de salida. Listo, entonces aquí tenemos la oculta 1, oculta 2, podemos ver que es básicamente la misma y todas pues utilizan la librería Keras que está dentro de TensorFlow. Cada capa oculta va a tener tres neuronas que componen la red neuronal. Listo, y el modelo nos va a indicar la secuencia de esas tres redes neuronales. La primera va a ser oculta 1, después oculta 2 y por último salida. Listo, compilamos y agregamos otra línea de código. Entonces, ¿cómo va a compilar los datos? ¿Cómo va a hacer este entrenamiento? Entonces, ella misma va a optimizarse de tal manera que pues, su diferencia sea de 0.01, la diferencia aceptable, ¿sí? Como un grado de error, 0.01, y para que ella misma vaya corrigiendo esto, vamos a utilizar una función de pérdidas, la cual va a ser la raíz cuadrada de la media, ¿sí? El error de la raíz cuadrada de la media. Ese es una forma para optimizar el, el modelo. Listo, agregamos otra línea de código. Y aquí ya va a comenzar nuestro entrenamiento. Ya tenemos toda la estructura de nuestra red neuronal. Entonces vamos a darle comenzando entrenamiento. Eso va a ser la comunicación del programa con nosotros. La interfaz cuando ya se esté ejecutando va a ser esta. Entonces, comenzando entrenamiento, tenemos la forma en que se va a optimizar ese entrenamiento. Vamos a tener una pasada de 1000, o sea, 1000 veces que repase los datos y vaya ajustando los pesos dentro de su red neuronal. Y una vez terminado ese entrenamiento, vamos a decirle que nos dé un mensaje de modelo entrenado. Listo. Ahí agregamos una carita feliz. Bueno, aquí ocurrió un error y es porque ahí me faltó una D. Una D en mean squared error. Ahora sí, comenzando entrenamiento y el modelo terminó su entrenamiento. Vamos a utilizar otra librería, la cual nos va a permitir realizar una gráfica donde podamos ver cómo fue su proceso de aprendizaje. En el eje X vamos a tener el número de épocas, recordemos que son 1000, y en el eje Y vamos a tener en magnitud la pérdida o lo que es así, digámoslo así, qué tanto se fue acercando a un error relativamente cero. Listo, entonces allá podemos ver que estos fueron los títulos, X-Label y Y-Label fueron los títulos de la gráfica y la gráfica va a ser las épocas que tuvo el programa versus la forma en que aprendió a lo largo de su entrenamiento. Podemos ver que entre el 200 y el 400 pues ya finalizó un entrenamiento. Ahora lo que vamos a hacer ya una vez entrenado es empezar a hacer los datos de prueba. Para eso vamos a utilizar predecir y vamos a incluir la sentencia
de los resultados que queremos que nos prediga. Listo. Entonces ya empezamos a ejecutar nuestra función de predecir. Listo. Una vez terminado eso, vamos a hacer que nos imprima. O sea, ya tenemos todo para que hagan sus predicciones de la red neuronal. Ahora pues vamos a finalizar nuestra, nuestra interfaz de comunicación. Entonces, hagamos una predicción. La variable de entrada va a ser menos 40 grados Celsius. Es un dato que pues conocemos cuál es su valor en grado Fahrenheit, en Kelvin y en Rankine. Listo, entonces utilizamos la función resultado predicción que viene pues de la función predecir. Listo, entonces vamos a imprimir que para una entrada de los datos en grados Celsius que ingresamos, pues cuánto va a ser su predicción. En este caso, pues recordemos que era de 40. Listo. Entonces la predicción va a ser tanto. Listo. Entonces vamos a tener salida 1. Vamos a tener tres salidas. Salida 1 que va a utilizar la columna 0. Recordemos que la columna 0 sería la primera columna. Y esa columna 0 va a ser los grados Fahrenheit. Entonces salida 1, resultado de la predicción de la columna 0. ¿Listo? En grado Fahrenheit. La siguiente, Kelvin. Y la última, Rankine. Listo. Entonces ahí podemos ver nuestras predicciones que se acercan bastante a la realidad.